Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época séptima. Desde la segunda Pascua hasta el regreso de la isla de Chipre. 11. Jesús habla en la sinagoga del pan de la vida. Como Jesús en el sábado enseñase en la sinagoga la lección del día, comenzaron a preguntarle sobre el pan de la vida. ¿Cómo podía él llamarse el pan de la vida que viene del cielo, siendo que todos sabían de dónde era él? Jesús volvió a repetir lo que había dicho. Los fariseos traían siempre las mismas objeciones, y como hablando se decían hijos de Abraham y de Moisés, preguntaban cómo podía él llamar a Dios su Padre. Él les preguntó cómo podían ellos llamarse hijos de Abraham y a Moisés su maestro, siendo que ellos no observaban ni los mandatos ni la vida de Abraham ni de Moisés. Les mostró claramente su mala vida y su proceder lleno de hipocresía, de modo que quedaron avergonzados e irritados. Después continuó hablando del pan de la vida y dijo: el pan que yo os daré es mi carne, que entregaré para la vida del mundo. Entonces se levantó un murmullo. Decían: ¿cómo puede él darnos su carne para comida? Jesús continuó mucho más extensamente de lo que está en el Evangelio. Quien no come mi carne y no bebe mi sangre, ese no tendrá vida en sí mismo. Quien lo hace tendrá la vida eterna, y lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como mi Padre me ha mandado, y como yo vivo por mi Padre, así quien me come vivirá por mí. Aquí está el pan venido del cielo, no un pan como el maná que vuestros padres comieron y murieron. Quien come de este pan vivirá eternamente. Todo lo explicaba con los profetas, especialmente sobre Malaquías, y mostró el cumplimiento de ellos en Juan el Bautista, del cual habló largamente. Como preguntaran cuándo les daría ese pan de vida, les señaló el tiempo diciendo: a su tiempo. Y dio un tiempo en semanas con una manera particular de expresarse. Yo hice la cuenta según eso, y resultó 1 año, 6 semanas y algunos días. Todos estaban muy excitados, y los fariseos trataban de aumentar la rebelión latente. Jesús volvió a hablar de lo mismo en la sinagoga, y luego enseñó sobre la sexta y séptima petición del Padre Nuestro, y el sentido de dichosos los pobres de espíritu. Declaró: los que son sabios, que no lo sepan, y los ricos sean como si no lo fuesen. Murmuraron de nuevo diciendo: si uno no lo sabe, no lo puede usar. Él volvió a decir: dichosos los pobres de espíritu, que se sientan pobres y sean humildes delante de Dios, del cual viene toda sabiduría, y fuera del cual toda la ciencia es una calamidad. Como volvieran sobre lo dicho del pan de vida, de comer su carne y beber su sangre, preguntaba nuevamente. Jesús repitió su enseñanza más terminantemente. Murmuraron muchos de sus discípulos y dijeron: duro es este hablar, ¿y quién lo puede oír? Él les dijo que no se escandalizaran, que aún verían otras cosas más graves, y les dijo claramente que lo perseguirían y que aún los más fieles lo abandonarían. Entonces se entregaría en las manos de sus enemigos, que lo matarían, pero que él no abandonaría a los que habrían huido, sino que su espíritu estaría con ellos. Eso de entregarse en los brazos de sus enemigos era como decir abrazar a esos enemigos o ser estrechado por ellos. No alcanzo a dar ahora el sentido verdadero. Se refería al beso de Judas y a su traición. Como ellos se escandalizaran aún más, les dijo: ¿qué será entonces cuando veáis al Hijo del Hombre subir allá de donde ha venido? El Espíritu es el que vivifica. La carne no aprovecha nada. Las palabras que os he dicho son espíritu de vida. Hay entre vosotros algunos que no quieren creer. Por eso os dije: ninguno puede venir a mí
si no le es dado por mi Padre. Después de estas palabras, se produjo en la sinagoga un murmullo, y unos 30 de los discípulos más nuevos y de los venidos del Bautista se pasaron al lado de los fariseos y murmuraron con ellos. Los apóstoles y discípulos más antiguos se acercaron más a Jesús. Jesús dijo en alta voz: es bueno que esos muestren de qué espíritus son, antes que puedan causar mayores daños. Cuando Jesús abandonó la sinagoga, quisieron los fariseos y los discípulos apóstatas detenerlo y disputar con él sobre esas cosas. Se habían entendido en ese sentido y pretendían pedirle explicaciones. Los apóstoles, sus discípulos fieles y sus amigos lo rodearon, y así pudo librarse de esa molestia entre el clamoreo de los contrarios. He ahí lo que es. Ya no necesitamos saber nada con él. Se ha mostrado para todo hombre inteligente que es un loco. Pretender que se coma su carne, que se beba su sangre, decir que viene del cielo, que subirá al cielo. Jesús anduvo con los suyos, que se separaron en diversas direcciones, hacia la vivienda de Zorobabel y de Cornelio, en la altura norte de la ciudad y a través del valle, y cuando se encontraron juntos en un determinado punto, siguió enseñando. Como preguntar a Jesús si también ellos lo querían dejar, habló Pedro por todos diciendo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús contestó, entre otras cosas: yo os he elegido a vosotros 12, y entre vosotros uno es diablo. María había estado con otras mujeres en el último sermón de la montaña y en la sinagoga. De todo lo que había oído en estos últimos días, había tenido interior luz para conocer el significado de todas estas cosas. Pero como la segunda persona de la Santísima Trinidad había tomado carne en ella y hecho niño, del mismo modo estas cosas estaban como ocultas en la humildad y reverencia de su amor maternal a Jesús. Cuando Jesús habló más claramente que nunca, para escándalo de estos ciegos fariseos: he visto a María rezando en su cámara, y en la contemplación silenciosa del saludo del ángel y del nacimiento, y las maravillas de su maternidad y de la niñez de Jesús Dios. Veía a su Hijo como Hijo de Dios, y le sobrevino tanta humildad y confusión, que se deshacía en lágrimas de ternura. Todas estas contemplaciones se ocultaban de nuevo en el sentimiento de su amor maternal hacia su divino Hijo, como las apariencias del pan ocultan al Dios vivo en el Santísimo Sacramento. Cuando se separaron esos discípulos de Jesús, he visto en cuadro los dos reinos, el reino de Cristo y el de Satanás. He visto la ciudad de Satanás y la prostituta de Babilonia, sus profetas y profetisas, sus obradores de portentos y apóstoles, todo en mayor esplendor y mayor riqueza y aparato que el reino de Cristo. Reyes y emperadores y aún muchos sacerdotes se encaminaban hacia Satanás en carros y caballos. Satanás tenía un espléndido trono. El reino de Cristo sobre la tierra lo he visto pobre e insignificante, lleno de sufrimientos y de penas, y a María como iglesia, y a Cristo en la cruz también como iglesia, y que se entraba en ella a través de las llagas de su sagrado costado.